En esta segunda parte de la clase ahora voy a hablar sobre este otro gran filósofo de la liberación, Franz Hinkelhammer, y de su obra, o al menos de algunos aspectos de su obra. Ya en la próxima clase podremos profundizar un poco más. eh, las armas ideológicas de la muerte. Bueno, Franz Hinkelhammer, que es un filósofo alemán, nació en 1931, y lo llamativo de Hinkelhammer, la cosa que salta a la vista, para mí son dos cosas. Primero, eh, es un intelectual que tiene una formación académica bastante amplia, bastante variada en diferentes campos, en la economía, la filosofía y en la teología. Y el segundo aspecto es que se trata de alguien vinculado estrechamente a América Latina. Podríamos ver entonces cómo se da esta vinculación, ¿no? Frank Hinkelhammer, después de un periodo, y estos datos provienen de un texto que elaboró un colega del departamento, que es Carlos Molina, quien es un especialista en Hinkelhammer, escribió hace algunos años un libro sobre su obra, que es recomendable también. Me refiero a Carlos Molina. Eh, Hay un periodo inicial de sus investigaciones académicas en Alemania, del año 59 al 63. En el 63 se marcha a Chile, allí dedica la vida académica, principalmente como economista, y vive ahí todo el proceso político que lleva en el año 71 a Salvador Allende al poder, ¿verdad? Es el año, es este periodo del triunfo de la Unidad Popular, de un gobierno progresista, que empieza a hacer una serie de transformaciones importantes en Chile, ¿verdad? Por ejemplo, la nacionalización del cobre, bueno, que es un bien que había sido hasta entonces explotado por eh, actores transnacionales, ¿verdad? Nacionaliza el cobre y hace una serie de medidas eh, de redistribución de la riqueza. Eh, esta experiencia que llega a través de las elecciones, de unas profundas transformaciones sociales en Chile, eh, va a ser brutalmente pues, atacada, y este ataque va a culminar con el golpe de Estado a Salvador Allende en el año 73, ¿verdad? Y bueno, el inicio de la dictadura de 7 años de Augusto Pinochet. Entonces, Miguel Ángel tiene que dejar Chile, pasa 3 años en Alemania y en el año 76 regresa a América Latina, esta vez a Costa Rica. América Latina, particularmente pues en Costa Rica, que va a ser su lugar de residencia permanente hasta la fecha. Funda el Departamento Ecuménico de Investigaciones, ¿verdad? Es una iniciativa muy interesante, ¿verdad? Que produjo eh, investigaciones en la línea de la teología de la liberación, del pensamiento pues, latinoamericano, en diferentes disciplinas, en la teología, en la economía, en las ciencias sociales, etcétera. A partir de ese elemento, bueno, ha tenido una deriva muy interesante en sus planteamientos filosóficos. Eh, fue animador también de un grupo de reflexión llamado Grupo Pensamiento Crítico, ¿verdad? Entonces, su producción filosófica, teológica, económica es bastante amplia. Es un hombre que se mantiene produciendo. Eh, Dado que vivió la experiencia de Chile, él conoció directamente los inicios de las políticas neoliberales. Entonces, hay una crítica muy fuerte al pensamiento neoliberal, ¿no? Y a la modernidad, el proyecto de la modernidad como tal. Eh, Concibe la modernidad como un proyecto donde actualmente
se ha caído en los aspectos más destructivos, más deshumanizadores. Entonces es evidentemente un autor interesante, un autor que también debemos leerlo, que es, creo yo, riguroso conocerlo para tener una visión más o menos clara de qué es lo que se ha venido produciendo en América Latina históricamente y actualmente, ¿no? O sea, su obra es muy discutida, es muy debatida, muy apreciada actualmente en los grandes debates filosóficos en América Latina. Bien, Las armas ideológicas de la muerte es un texto que lleva por subtítulo El discernimiento de los fetiches, capitalismo y cristianismo. Aquí hay dos cosas claves. Una, el discernimiento, y la otra, los fetiches. Discernimiento, pues, tiene que ver con nuestra capacidad de reflexión. Es un término que tiene como muchas resonancias en la perspectiva, bueno, en la tradición cristiana, pero en particular en la perspectiva ignaciana, ¿verdad? Ignacio Loyola, pues, nos plantea que debemos discernir rigurosamente sobre nuestra realidad y sobre nuestros problemas para saber proceder pues, sabiamente sobre qué opciones o qué acciones habremos de tomar en una situación determinada. Entonces el discernimiento es clave, porque esto en una realidad que se presenta o que oculta más bien sus elementos más cruciales, es importante esta labor de discernimiento. Los elementos cruciales están ocultos en lo que llamamos los fetiches, ¿verdad? Los fetiches, bueno, hablar de los fetiches es hablar también del pensamiento de Marx. De la categoría clave del fetichismo, la mercancía, que es importante en esta primera parte. En el prólogo se habla de la ideología, de cómo la ideología, de cómo una determinada representación de la realidad, que es lo que va a llamar, que será como el marco teórico, en el cual vamos a analizar la realidad, tiene podemos decir, una complejidad bastante grande. Dice Hickelhammer, la percepción tenida que podemos tener de la realidad económica social está fuertemente predeterminada por las categorías teóricas en cuyo marco nosotros interpretamos la realidad. La realidad social no es una realidad que nos aparece mediante las categorías teóricas usadas. Recién dentro de este marco los fenómenos pueden llegar a tener sentido. Solamente podemos percibir los fenómenos a los cuales podemos dar cierto sentido. Y en este breve párrafo tenemos una fuerte crítica al positivismo en la ciencia social. Para el autor no puede haber una mirada neutra, sino una mirada que no tenga una concepción previa, a priori, de la realidad económico-social. Hay un marco categorial, para usar las palabras suyas, ¿no? Un marco categorial previo, que es lo que hace posible ver los fenómenos y adjudicarles un sentido. Es decir, sin ese marco categorial, sin una teorización previa, la realidad se nos pasa desapercibida y muchos de sus problemas completamente inadvertidos. Y esto es importante para el discernimiento del que se habla en el subtítulo del libro. Dicho de otra manera, por ejemplo, a simple vista, y esto vamos a abundar sobre esto, por este punto, a simple vista, no podemos ver las clases sociales. Bueno, podemos ver grupos de personas que tienen ciertas características, ¿verdad? Pero las clases sociales no podemos verlas a simple vista. Es importante, bueno, el esfuerzo teórico, intelectual, eh, de saber que es una clase social, de contar con esta categoría de análisis para que
podamos entender la realidad de esta forma, ¿no? Entender que una sociedad está dividida en clases. Incluso la misma noción de sociedad, ¿no? A simple vista conocemos personas, diversas personas, que desempeñan las más variadas funciones, las más variadas tareas. La concepción de sociedad es una concepción teórica, es una concepción empírica. Esta concepción teórica nos permite identificar mejor determinadas situaciones y el ámbito de lo cotidiano que nos permite ir más allá de ese ámbito. Claro, el marco categorial entonces va a posibilitar nuestra visión de la sociedad. Pero también este marco categorial es la condición de posibilidad para que se puedan dar determinados fenómenos sociales. Dice Hinkelhammer, el marco categorial por el que interpretamos el mundo está presente en los fenómenos sociales mismos y se deriva de ellos. Un determinado sistema de propiedad no puede existir si no asegura en la mente un marco categorial teórico el cual hace percibir la realidad correspondiente a tal sistema de propiedad como la única realidad posible y humanamente aceptable. Es decir, lo que llamamos acá marco categorial, o de Curia le puede llamar ideologización según la función. Marco categorial sirve para ver, para que podamos ver los fenómenos socioeconómicos. Es decir, con el marco categorial vemos que hay clases sociales, que hay Estado, bueno, que hay sociedad, que hay propiedad privada. Eso, como digo, en la mirada natural no lo ve, pensar este marco categorial. Pero también el marco categorial legitima la existencia de determinados fenómenos socioeconómicos. Entonces, el marco categorial o la teoría en este sentido permite discernir la realidad, pero también posibilita su descubrimiento y justifica estructuras injustas. Hinkelhammer dice que ese mismo marco categorial teórico se encuentra también en los mecanismos religiosos de la sociedad. Una religión puede solamente corresponder a un sistema de propiedad determinado si estructura sus imágenes y misterios alrededor del sentido, dado los fenómenos por ese marco categorial. Entonces, si queremos entender profundamente cómo es que se configura, no solamente ideológicamente, sino en el nivel más radical, en el nivel de sus fundamentos, cómo se configura el capitalismo, a lo que tenemos que prestarle atención, bueno, con cierto instrumental teórico, es a la religión. Que la religión no es, para Hinkelhammer, como algo remoto, algo etéreo que esté años luz de los problemas sociológicos o los problemas económicos, sino que es una dimensión indispensable sobre esos fenómenos. En cierta medida, pues la imagen religiosa va a expresar simbólicamente en un contexto determinado las relaciones económicas. Y esta expresión simbólica, esta representación simbólica de las relaciones económicas, calan en la subjetividad humana y configuran la conciencia de quien vive esas relaciones económicas. Entonces, tendríamos que hacer una crítica multidimensional sobre los fundamentos del capitalismo que abarque los aspectos teológicos, filosóficos, políticos, económicos. Hinkelhammer en el libro va a buscar articular tres cosas. Primero, el sistema de propiedad que se afirma a través del marco categorial teórico dominante. Segunda cosa que quiere hacer Hinkelhammer, explicitar el marco categorial usado, pero la ideología o la teoría, la interpretación de la realidad, porque no siempre se utiliza conscientemente. Lo utilizamos, como dice Marx, no lo sabemos, pero lo hacemos, ¿no? Es decir, utilizamos un marco categorial muchas veces que puede provenir del neoliberalismo, del liberalismo, inconscientemente.
Y esto, bueno, reafirmado a través de unas imágenes religiosas que nos permiten introyectar ese marco categorial. Eso viene al tercer elemento, la configuración de las imágenes y los misterios religiosos. La primera parte de ese primer capítulo, y eso es lo que me voy a referir ahora, en la próxima clase voy a abordar la segunda, se llama fetiches que matan. Y en particular el primer punto, la visibilidad de lo invisible y la invisibilidad de lo visible. El análisis de fetichismo en Marx. Fijémonos en esto, él habla de la visibilidad de lo invisible y la invisibilidad de lo visible. Hemos hablado que a nuestra mirada espontánea, mirada por así, bueno, que idealmente no tuviera un marco categorial, un marco conceptual sobre la sociedad, nuestra mirada es inmediata. Vemos los fenómenos inmediatos, las personas con las que nos relacionamos, etcétera, pero no va más allá. Lo fundamental en ese ámbito social económico no está expuesto a la vista, o no está como tan explícito, sin embargo está ahí. Nuestra realidad está configurada por relaciones económicas basadas en el intercambio de mercancías. Ese es el fundamento del capitalismo, el intercambio de mercancías y la producción del capital. Eso no está ahí, no está como presentado explícitamente a la mirada natural, espontánea que tenemos. Es necesario un esfuerzo de discernimiento, un esfuerzo teórico. Entonces, esas relaciones están ahí. Es algo invisible, pero está ante nuestros ojos, ¿no? Bien, sobre la teoría del fetichismo dice esto Hinkelhammer, siempre dentro de la relación visible e invisible. El objeto de la teoría del fetichismo es la visibilidad de lo invisible y se refiere a los conceptos de los colectivos en las ciencias sociales. Esos colectivos son totalidades parciales como una empresa, una escuela o un ejército, o son la totalidad de todas estas totalidades parciales, como lo es fundamentalmente la división social del trabajo, que es un punto importante acá, ya voy a volver sobre esto, en relación a la cual se forman los conceptos de las relaciones de producción y del Estado. El fetichismo se entiende si hablamos justamente de las instituciones. Como dice Hinkelhammer, nadie ha visto una empresa, una escuela, una universidad, un Estado, un sistema de propiedad. Lo que vemos son elementos, ¿verdad? De la universidad, bueno, vemos el edificio, las personas que trabajan, en determinadas actividades. Eso es lo visible. Eso es lo visible, pero la institución como tal, la universidad, la escuela, la empresa, el Estado es algo invisible. Pero, pero existe, ¿verdad? Los sujetos invisibles se ven como fetiches. ¿Y por qué? Porque vemos lo inmediato, como hemos visto. A simple vista, no vemos la totalidad de la realidad, la totalidad de las personas, eh, la forma en que condicionan a través de sus mismas actividades la vida de cada uno de nosotros. El condicionamiento clave, que bueno, una sociedad, la misma vida humana es una vida condicionada, vivimos bajo ciertas condiciones. El único condicionamiento obligatorio es, para Hinkelhammer, la división del trabajo. Los demás condicionamientos pueden ser negociables. La división del trabajo no. Porque la división del trabajo va a tocar un ámbito fundamental, que es la posibilidad de la vida humana. Es decir, hay que entrar en este esquema, o forzosamente entramos en el esquema de la división del trabajo, si queremos estar vivos. Queremos trabajar para vivir. O
van a explotar el trabajo ajeno para vivir. Entonces se trata, como dice aquí Lammert, una lucha de vida o muerte. El ámbito de la división del trabajo, que no es, que no se ve, digamos, con las miradas simples, espontáneas, ese ámbito de la división del trabajo es lo que va a servirnos para analizar las instituciones sociales, ¿verdad? Y a partir de esto podemos discernir sobre la libertad del ser humano. La libertad del ser humano está dada en la posibilidad de vida o muerte. El ejercicio de la libertad es solamente posible en el marco de la vida posible. Entonces, el dilema vida o muerte es fundamental. Aquí hay una afinidad muy fuerte entre Dussel y Ellacuría. Con diferentes matices, estos tres autores van a hablar de la primacía de la vida. Ese es el elemento crucial. Ahora, en cualquier sistema, en cualquier modo de producción, esto es un hecho importante, un hecho innegable. ¿Sí? Hay que entrar forzosamente en la división del trabajo que existe en una determinada sociedad para poder vivir. Para tratar de ganar esta batalla diaria de la vida contra la muerte. ¿Qué pasa? En las diferentes sociedades, sobre todo, si hablamos de sociedades precapitalistas, la división del trabajo es bastante obvia. En los regímenes esclavistas, esto es obvio, que hay amos y esclavos. Los regímenes feudales, ¿verdad? Esto es una cosa palpable. Ahora, en el capitalismo esto es una cuestión como mucho más sutil, mucho más oculta. ¿Por qué? Porque la división del trabajo en el capitalismo reside en las relaciones mercantiles. Como dice aquí que las relaciones mercantiles hacen aparecer las relaciones entre los hombres independientemente del resultado de la división del trabajo en cuanto a la supervivencia de los hombres. Aparecen como reglas del juego, siendo en realidad reglas de una lucha interhumana de vida o muerte. Pues estas relaciones aparecen como la naturaleza misma que distribuye vida o muerte según sus propias leyes sin que el hombre pueda protestar. En realidad son obras del hombre que se tiene que hacer responsable de sus resultados. Entonces, las relaciones mercantiles, por su carácter fetichizado, es decir, eh, fetichizado, perdón, en el sentido en que parece que tienen una vida propia, cuando son en realidad producto de las acciones humanas, eh, ocultan, ocultan lo que son, ¿verdad? No aparecen a simple vista. Entonces, desde esta perspectiva podemos analizar cómo lo que vemos en la cotidianidad toma otra dimensión. La vida cotidiana, ahora si pensamos el trayecto de nuestra casa para la universidad o para el trabajo, y nos encontramos con una variedad de personas. Personas que son vendedores ambulantes, personas que van a su trabajo, ¿verdad? Personas en la actividad económica informal, ¿verdad? Personas que están pues en una condición de indigencia, ¿verdad? Diferentes personas. La mirada cotidiana, bueno, no entienden que hay algo que articula esas diferentes personas, ¿verdad? Nosotros que podemos ir a trabajar o podemos ir a la universidad, ¿no? Hay algo que articula eso, ¿no? Y es justamente esa relación, esa división social del trabajo basada en la mercancía. ¿Por qué? Porque toda esta gente, nosotros, incluidas en esta gente, tenemos que ganar dinero para sobrevivir. Estamos todos embarcados en esa lucha de vida o muerte.
No lo sabemos, pero lo hacemos. Dice Hinkelhammer, la teoría del fetichismo trata de la visibilidad de esta invisibilidad. Las relaciones mercantiles parecen ser otra cosa de lo que son. Esta apariencia la percibe el productor de las mercancías. La ideología la interpreta. El hecho de que son reglas de una lucha de vida o muerte y por tanto de un conflicto entre hombres es negado. En vez de eso, la ideología las hace ver como una regla del juego en el cual los muertos se comparan con los accidentes naturales. Entonces, claro, hay una naturalización de unas relaciones humanas que son violentas estructural e históricamente. Porque lo que se decide acá es la vida humana. ¿Verdad? Y eso está muy disimulado, perfectamente disimulado. ¿Verdad? Lo que hay detrás de una persona de indigencia, lo que hay detrás de tantos vendedores ambulantes que nos encontramos, estamos en el bus, alguien que se sube a vender cosas, ¿no? La gente que va para el trabajo, ¿verdad? Los que andan haciendo cola en hospitales, etcétera. Hay una lucha entre la vida y la muerte acá. Si no gana, si no trabaja y gana dinero, y esto vamos a detener, eh, pues posteriormente, pues muere. Es el asunto, así de brutal. Y si fracasa en esa empresa, bueno, es como el resultado lógico, ¿verdad? El resultado natural. Entonces, como si se tratara de un juego, ¿verdad? Es la regla del juego del mercado. El mismo discurso lo dice, ¿no? Eh, Hay un ocultamiento de esta violencia en la religión. Lo religioso es eh, como la distorsión del mundo, ¿no? Y las imágenes religiosas son como proyecciones, estoy hablando en un contexto capitalista, son proyecciones hacia el infinito del carácter subjetivo de las mercancías. ¿Por qué razón? Porque en esa visión fetichizada, fetiche es adjudicarle un objeto, las potencias del ser humano que los produce, pues las mercancías parecen como algo dotado de subjetividad. Las mercancías, incluyendo la mercancía máxima que es el dinero. Y hay entonces, en esa religión enajenada, unas imágenes religiosas que reproducen esa subjetivación de las mercancías. Las imágenes religiosas, dice Hinkelhammer, son espejismos que aparecen en cuanto se mira el mundo mercantil ingenuamente. Claro, vemos, la mirada ingenua es esa, ¿verdad? Es una mirada que no se ha problematizado sobre la realidad. Vemos que circulan mercancías, que circula el dinero, ¿verdad? Las mercancías van de un lado para otro, eh, que el dinero viene y el dinero se va, el dinero se escasea, como que tuviera vida propia. Eh, pero vemos que eso es el resultado de las acciones humanas. La religión sería, para Hinkelhammer, o para precisar, la religión dentro del capitalismo, o en función del capitalismo. Una forma de la conciencia social que corresponde a una situación en la cual el hombre ha delegado la decisión sobre su vida o su muerte a un mecanismo mercantil de cuyos resultados, siendo este mecanismo obra suya, no se hace responsable. Y esta irresponsabilidad la proyecta en un Dios con arbitrariedad infinitamente legítima. ¿Cuál es el Dios de la propiedad privada, los ejércitos y de la historia, entre comillas? Que fue el párrafo que les leí ayer, ¿no? Pero la verdadera esencia de ese Dios es la renuncia del hombre a hacerse responsable de los resultados de la obra de sus manos. Y justamente esto es importante, y era lo que yo le remolcaba ayer. Es una caracterización del Dios del capitalismo y las relaciones intersubjetivas alrededor suyo, que recuerda mucho el etos trágico del hombre griego. El humanismo helénico, ¿verdad? El humanismo de una totalidad cerrada en sí misma, tiene un carácter trágico, ¿verdad? Porque
eh, el ser humano no es dueño de sus circunstancias. Las circunstancias están en contra suya o están más allá de su voluntad. Todo no puede ser. Hay un destino previsto. Entonces, este patos trágico, señala Dussel, se corresponde también a esto que está señalando Hinckelhammer dentro eh, de la sociedad del mercado. Digamos, es una totalidad cerrada. Claro, esto son construcciones ideológicas, ¿no? Eh, donde el ser humano está eh, no a merced de los dioses griegos, ¿verdad? Sino que está a merced de la mercancía, está a merced del dinero. Eso sella su vida terriblemente. Eso, digamos, como el destino inexorable, ¿no? El que no produce capital está destinado a la muerte. Esa es la predestinación, ¿no? Es el castigo del dios trágico del capital. Y ante esto, el ser humano no puede hacer nada. El Amer dice, bueno, hay que demitificar esta visión para caer en cuenta que el ser humano sí puede cambiar esto, porque las circunstancias en las cuales esta división del trabajo basada en la mercancía prevalece son productos de la acción humana y como tales también se pueden cambiar por la misma acción humana. Y nos vamos a quedar hasta aquí. Eh, Vamos a terminar de comentar este texto de Hinckelhammer y a discutirlo, ¿no? Nos veremos entonces la próxima semana. Hasta luego.